Hola, estamos en un nuevo video en el que vamos a elaborar un brazo multiusos y nos vamos a ir rápidamente a mostrarles el material que vamos a utilizar. Necesitamos un tubo de PVC de media pulgada. Este se utiliza para plomería. Vamos a cortar dos tramos de 20 centímetros cada uno. Un tubo para instalación eléctrica de PVC de 15 milímetros. De este vamos a necesitar solamente un pequeño tramo de 5 centímetros. Un lapicero o pluma, como lo conozcan. El pegamento para el PVC. 3 tornillos con tuerca. Y para la base de este brazo vamos a necesitar un imán. Esta base la podemos modificar, pero esta fue la manera más fácil que encontré para este tubo y la manera más rápida con material que tenía yo al alcance. Este es un imán que se recupera de un magnetrón de horno de microondas. Y una bocina de 6 pulgadas de desecho que ya no sirve. Le vamos a quitar el cono y la terminal para dejar completamente libre el metal. Ya tenemos cortados los dos tramos de tubo de 20 centímetros y el pequeño tramo de tubo de menor diámetro de 5 centímetros. La idea de estas medidas, por si a ustedes no le coinciden sus medidas o no tienen estas medidas de tubo a la mano, es la siguiente. El tubo más pequeño de diámetro tiene que entrar justo en el otro tubo de PVC y de aquí lo vamos a pegar para hacer el codo. Y el imán del magnetrón que rescaté también coincide exactamente con el diámetro del tubo de PVC de media. Ahí vemos cómo entra perfectamente justo a la medida. Este también lo vamos a pegar para hacer la base. Entonces esa es la idea, que entre aquí para pegarlo. Vamos a seguir con el procedimiento. Después de hacer los cortes del tubo, vamos en el tubo de menor diámetro, que es de 5 centímetros, vamos a medir 2.5 centímetros, que es exactamente la mitad. Y ese lo vamos a introducir en el tubo número 1 con el pegamento de PVC hasta la línea marcada de 2.5. Vamos a proceder a utilizar nuestro pegamento para PVC. Y vamos a aplicarlo para pegarlo a los 2.5 centímetros que habíamos marcado. Así lo vamos a dejar y ahorita seguimos con el procedimiento. Ya está pegado el tubo de PVC de menor diámetro al otro con el pegamento. Vamos a proceder a hacer un barreno a 1 centímetro. Aquí está marcado a 1 centímetro de la orilla. Vamos a medir 1 centímetro y vamos a hacer una perforación en línea recta hacia el otro extremo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita con este tubo. Y a este tubo, al número 2, vamos a trazarle una línea de 3 centímetros de profundidad y vamos a trazar 4 líneas para dejarlo de esta manera, y vamos a hacer un corte con la cegueta de esta forma, desde la parte de arriba hasta el tope que tenemos aquí a los 3 centímetros. El lapicero también vamos a hacerle un corte
ese va a ser, lo vamos a desbaratar primero. Vamos a quitarle la tinta, vamos a dejar el puro tubito y vamos a hacer un corte marcando la altura del tubo de menor diámetro. Tiene que quedar así. Este corte ya lo hice y queda de esta manera. Es un pequeño tubito que va a quedar adentro del tubo de menor diámetro. Esto ya lo hicimos. Vamos a proceder a hacer el corte con la cegueta y a cortar dos partes de estos tramos, y van a quedar dos extremos para hacer nuestro codo. Ya tengo aquí hecho los cortes con la cegueta hasta el tope de 3 centímetros, y voy a mostrarles cómo podemos sacar fácilmente las partes que no vamos a utilizar. Con unas pinzas vamos a introducirlas y vamos a doblar varias veces hasta quebrarla, y el otro extremo también. Recuerden que es a los 3 centímetros, y estas van a ser las orejas. Aquí lo que vamos a hacer en el tramo que nos queda es hacerle unos cortes como curva en la punta. Vamos a trazárselos aquí. Vamos a hacerle una curva y vamos a hacerle una perforación a 1 centímetro. Vamos a medir 1 centímetro y vamos a hacerle una perforación en el centro, y también igualmente del otro extremo es por donde va a pasar el tornillo. Las curvas las podemos cortar y lijar con unas pinzas de corte. Podemos hacerle los cortes así. Y después con una lija vamos a lijar bien los bordes para que quede bien acabado. Voy a retirarle las orejas y seguimos con el video. Ya retiramos los dos extremos. Con la cegueta podemos ayudar a hacer el corte antes de retirarlo con las pinzas para que quede en línea recta. Le va a quedar algo así con las dos orejas, y vamos a lijarle o limarle bien los residuos, y con una lima de preferencia vamos a limar las partes de adentro de las orejas para que quede en línea recta y podamos introducir el otro tubo sin problemas, que va a hacer este movimiento. Vamos a hacer unas perforaciones a 1 centímetro de distancia en cada uno, y en el otro tubo que tiene el tubo más pequeño de diámetro también vamos a hacer las dos perforaciones a 1 centímetro en los dos extremos. Antes de armarlo, ahorita vamos a proceder a armarlo. Recordemos que vamos a introducir este poste en medio de este tubo, y va a quedar de esta manera. Bueno, lo vamos a hacer con cuidado. Vamos a armarlo y ahorita les muestro cómo va a quedar. Ya está asegurado. El codo del brazo va a quedar así, con el pequeño tubito en medio del tubo verde, y vamos a poder doblarlo en los ángulos que nosotros necesitemos. Vamos ahora a proceder a montar la base, que va a ser con el imán. Antes de pegarlo aquí adentro, vamos a cerciorarnos que el imán quede en la posición correcta, ya que los imanes se repelen, que esté el imán en la posición correcta, y procedemos a pegar el tubo con el pegamento en el imán. Después vamos a hacer
unas perforaciones en el tubo que va arriba, una a 1 centímetro y la siguiente a 2 centímetros de distancia entre ellos, y que pasen hacia el otro extremo. Eso lo vamos a colocar aquí de esta manera, y es a donde vamos nosotros a fijar de acuerdo a la utilidad que le vayamos a dar. Yo, antes de despedirme de este video, voy a mostrarles una utilidad que encontré para este brazo, que es el que estoy utilizando ahorita para hacer las tomas de este video. Entonces vamos a proceder a pegar el tubo en el imán con el pegamento, y dejamos que repose y continuamos con el video en unos instantes. Voy a pegarlo en el imán. La bocina va a ser otra porque esta sí está funcionando. Continuamos enseguida. Ya está seco el pegamento, bien adherido el tubo al imán. Aquí tenemos ya una bocina sin el cono y sin la terminal que vamos a utilizar de base. Vamos a colocarla en la bocina y bueno, vamos a ver una manera en que podemos utilizar este bastón. Este es un clip para teléfono celular. Vamos a hacerle 2 perforaciones a la medida correspondiente y meter los tornillos por la parte de adentro. Esto es fácil. Aquí tiene un brochecito, se abre y se pone el soporte. Hacemos las perforaciones y colocamos los tornillos. Después vamos a colocarlo en el tubo y vamos a ponerle sus tuercas. Aquí tenemos una. Ahí está la otra y vamos a proceder a apretarlas bien con las pinzas. Pero bueno, aquí tenemos ya un soporte para celular con el cual podemos hacer las tomas. Aquí se ve ya perfectamente el soporte del brazo adherido, y aquí tenemos el celular ya colocado en el clip para que pueda uno hacer las tomas en los ángulos necesarios. Podrá transportarlo y moverlo a su automóvil, que es metálico también, y se puede adherir al automóvil, al refrigerador, a un DVD, y podrá hacer las tomas en diversos lugares. En el próximo video veremos otra utilidad que le podemos dar en nuestro taller de trabajo. Y por el momento es todo. Espero les haya servido esta información y sea de utilidad para usted. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.